Cuando hablamos de escuela, estamos hablando de un movimiento, de una tendencia que va alimentándose, que va encontrando limitaciones a sus propias afirmaciones que le obligan a profundizar. En esa medida, toda propuesta educativa tiene esa dimensión investigativa, como tiene la dimensión comunicacional y como tiene la dimensión pedagógica, que se nutre de aportes universales en una propuesta de conocimientos significativos y de prácticas significativas, lo que significa una educación en contexto, en equipo, y lo que significa al mismo tiempo una aplicación permanente de esos principios en una práctica renovadora, institucional, social. Muchos autores han escrito sobre aprender a aprender, porque la forma como entendíamos el aprender con los avances científicos nos está demostrando de que no teníamos un conocimiento acabado de cómo es que cada ser humano, cómo es que nuestro cerebro conoce, produce conocimientos. ¿Cuál es la diferencia y de qué forma se da entre mi hablar en este momento sobre este tema y lo que está guardado en mi cerebro de lo que he leído, de lo que he compartido? Ningún ser humano conoce de la misma manera que otro. No, cada uno conocemos basados en la tradición, en el tejido social en el que hemos vivido, donde hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos, a los demás, a relacionarnos, la lengua, la alimentación, las relaciones, en fin. Entonces hay un principio ya que dice, cada ser humano tiene su propia forma de entender las cosas, de leer, de expresarlas. Por lo tanto, en nuestra escuela está planteado que cada persona tiene que vivir ese proceso de producir conocimientos significativos y prácticas significativas desde su contexto, desde su cultura. Cada uno por su propia práctica, por su propia profesión, va a tener sesgos en la forma de ver, de interpretar, pero si pasamos a trabajar en equipos, dialogando, confrontando, con verdadera empatía de unos con otros, ahí se van a producir un fenómeno riquísimo, y es que hay capacidad en un equipo de producir conocimientos colectivamente por encima de la suma de las capacidades de cada uno. Por otro lado, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, permite el diálogo, permite el ir confrontando mis conocimientos y mis experiencias con los demás sin dogmatizar mi experiencia, sin centralismos, sino por el contrario una búsqueda honesta, científica del saber, del quehacer a través de las múltiples inteligencias. Y finalmente hay una propuesta institucional donde los equipos de estudio, los equipos conformados en cada una de nuestras oficinas, en el caso de la cooperativa, tienen asambleas de estudio que permite escuchar a varios grupos a la vez, y hay al mismo tiempo oídos abiertos y cercanía desde espacios de la academia, de la universidad, interesada en algo que hoy es una deficiencia en las universidades, la vinculación con la vida, con los esfuerzos que los sectores sociales diferentes van haciendo en su lectura, en su transformación de la realidad, donde las evaluaciones no se hacen por el saber memorístico, sino por acciones significativas que ayudan a transformar nuestra cooperativa. Por eso la espiral, aprender solucionando problemas, aprender conociendo la realidad, la lectura que tenemos, las propuestas de transformación, de cambio y las que realmente podemos hacer para demostrar con nuestra práctica que sabemos. El cerebro comprende, aprende, memoriza, guarda, generaliza, repite, pero solamente cuando actuamos es cuando realmente aprendemos, y ese aprendizaje repetido se hace costumbre, la costumbre repetida hábito, el hábito repetido se hace pauta cultural.
Entonces buscamos que este proceso que la ciencia nos está diciendo por dónde va, sea la que se incorpore en la propuesta virtual de nuestra escuela. Es grande, es importante el esfuerzo que está haciendo nuestra institución para que a través de una escuela virtual podamos llegar a muchos sitios, lograr una mayor participación de las personas, pero eso no puede ser solamente numérico o territorial, tiene que ser en profundidad en la medida que esta herramienta facilita a que las personas seamos autónomas, pensando, actuando, y esa autonomía nos lleve necesariamente al encuentro grupal, social, de creación colectiva. Es imposible en la humanidad hoy pretender hacer las cosas de forma aislada, individualista. Solo el mercado nos predica eso, pero en la práctica todos sabemos que necesitamos de los demás y que nuestro pequeño conocimiento, experiencia compartida tiene un inmenso potencial en el saber, en el diseño, en la práctica de personas nuevas, de nuevas formas de relación y de cambios profundos también en nuestra humanidad. Nuestra cooperativa fuera muy pobre si solo está midiendo qué liquidez tenemos, qué mora tenemos. Es sumamente importante ser eficientes indudablemente en el manejo administrativo financiero, pero somos una cooperativa y nuestra cooperativa tiene una finalidad social, es un movimiento cooperativista de personas, de sociedad de personas, y eso implica entonces el crecimiento permanente, la formación permanente. Ojalá nuestra cooperativa, con la participación de todos y cada uno de ustedes, logremos este gobierno cooperativa donde todos crecemos, los dueños de la cooperativa, sus directivos y los empleados de la cooperativa, en una escuela que nos engloba a todos y que va lentamente construyendo su propuesta filosófica, su propuesta pedagógica.